Nunca en mi vida conocí una nacionalidad que tenga esta característica más que ellos. Nunca. Pero son muy. En este video te voy a presentar cuáles son las características que creo que comparten la mayoría de los rumanos. Pero antes, pará. Antes, suscríbete para poder ayudarme a crecer mi contenido y mi canal. Si te gusta, no te olvides de suscribirte porque es completamente gratis. Bueno, yo creo que ya viviendo un tiempo aquí en Rumanía y teniendo contacto con los rumanos en los últimos 5 o 3 años de mi vida, depende cómo se quiera ver, creo que ya estoy en condiciones de dar una opinión. Pero antes voy a preparar mi desayuno, así me siento cómoda haciendo este video. Por lo cual, uno de mis cafés favoritos y luego nos vamos al living para ahora sí poder hablar de 10 características que creo que todos los rumanos comparten. Bueno, ahora sí les voy a dar un panorama de qué es lo que creo que tienen los rumanos. Obviamente son 20 millones de habitantes, alrededor, un poco menos, 19. No conozco a todos, obviamente, pero conocí y conozco varios en estos últimos años de mi vida y creo que ya puedo darles una opinión un poco más cercana de cómo yo percibo y cómo veo a la gente rumana en general. Hay una diferencia de cómo se perciben ellos a sí mismos, de cómo son en realidad. Y con esto me refiero a varias cosas. Como les digo, desde como mínimo 4 años atrás hasta ahora, he estado en contacto con rumanos toda mi vida, principalmente porque, bueno, no solo por vivir en este país, en Rumanía, sino también porque cuando no estaba aquí viviendo, estaba trabajando fuera del país en un barco, en una línea de cruceros, y trabajaba con mi esposo, que es rumano, y había muchísimos rumanos trabajando. Entonces, al día de hoy tengo, de alguna manera, una concepción un poco más amplia de cómo son los rumanos, hablando desde el punto de vista en general, y también de los que están en el país y de los que están afuera. Obviamente no voy a hacer una salvedad entre uno y otro y voy a hablar un poco de manera general. Es por eso que creo que voy a enumerar algunas características que tienen la gran mayoría de los rumanos. La idea es un poco darles mi opinión desde mi punto de vista general, desde mi óptica, y no, esto es 100% subjetivo, o sea, es una opinión mía, completamente subjetiva. Por un lado, creo que como primer punto son gente amable en general, ¿sí? Y con la amabilidad me refiero a que amabilidad y un poquito de educación. Son amables en general cuando voy a comprar algo y, por ejemplo, digo, bueno, la cajera del supermercado, Profi, Lidl, siempre te dice hola, gracias y hasta luego. O te dice o seara frumosa, o sigua minunata, la revedere, mucho más. Palabras claves en atención al público que siempre a mí por lo menos me las dicen. Y es que son amables en general. Lo mismo, o sea, siempre te van a saludar, decir hola, chao, gracias y perdón. Las palabras básicas que usamos para determinar a una persona amable o no en el vocabulario de los rumanos. Desde el punto de vista general está. Otro punto destacable es que generalmente son educados, ¿sí? Que tiene que ver con el punto 1 de la amabilidad y educación. Generalmente son educados, pero me refiero a que creo que también son cultos, o sea, son educados por tener un trato amable hacia el otro, pero también hay un tema como de cultura general, de educación general, bueno, que no es que viven en una burbuja, sino es que saben mucho del extranjero, del mundo, y es por eso que hablan varios idiomas, que esto ya lo dije en otro video, no es nada nuevo, para quienes me siguen de hace mucho tiempo, pero que hablan varios idiomas y las grandes ciudades, como por ejemplo Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, o mismo la capital del país, Rumanía,
la capital del país, en Bucarest, hablan idiomas, o sea, para el extranjero que habla inglés, venir acá sin saber el idioma no es ninguna barrera. Y eso habla un poco de ellos, ¿no? De la hospitalidad, de la amabilidad y de también cómo te tratan en cuanto a los idiomas. Cualquier persona que viene a visitar Rumania que no habla español o que no habla rumano, entonces puede tranquilamente manejarse en inglés. En español no es que hablan tanto español como inglés, pero sí te entienden. Y hay muchas mujeres que hablan por las novelas, dice que aprendieron viendo novelas, las admiro, yo miro la tele y no aprendo nada. Bueno, un poco aprendo, pero no tan rápido como aprenden las mujeres rumanas el español, no tan rápido los extranjeros aprendemos rumano solo viendo la tele. En fin, no es este el punto. Así que tiene que ver un poco con la amabilidad y la educación en general que ellos tienen. Si vos no hablas el idioma, tranquilamente, es gente educada. También creo que son bastante solidarios. La solidaridad es como raro verlo en una sociedad si no es que pasa un hecho puntual que haga motivar al resto o que haga al resto tomar acciones sobre algo. El tema de la solidaridad creo que lo vi cuando fue la guerra Ucrania-Rusia. Si bien fue algo del gobierno, que el gobierno impuso ciertas políticas y demás para que los ucranianos se puedan adaptar mejor, el tema de la solidaridad creo que viene también por una cuestión propia de los rumanos, ¿no? Eh, con el tema de Ucrania-Rusia vi cómo, con la guerra esta, vi cómo los rumanos ayudaban a otra nación y realmente me quedé anodadada de lo bien, de lo bueno, que sí, que frente a una catástrofe o a una situación tan fea como una guerra, que el pueblo vecino te ayude es realmente mágico y bueno, nada, aquí ese tema de solidaridad también lo he visto así. También, bueno, cuando hay algún problema, algo más barrial, por ejemplo, hay un niño enfermo y mucha gente sale pidiendo plata, eh, y también se suele recolectar dinero desde ese lado. Así que desde ese punto de vista yo creo que son solidarios, bastante solidarios. Sociables, ¿son sociables los rumanos? Yo creo que sí son sociables los rumanos, pero hay que tener una cosa en cuenta. Justo se me rompió el trípode de la cámara mientras estaba grabando el video, así que tuvimos que buscar soluciones improvisadas. Se me acaba de romper el trípode, así que no funciona. Bien, les decía, ¿son sociables los rumanos? ¿Vos qué pensás? Yo creo que sí son sociables, pero en este punto hay que distinguir entre sociabilidad y confianza. O sea, son súper sociables, si van a una reunión, charlan, hablan con personas desconocidas, nuevas, ¿sí? Son curiosos, en eso perfecto, son súper sociables. Pero no significa que entren en confianza rápido. Ser sociable es una cosa, amable es otra cosa, pero tener confianza en una persona con la que hablas es diferente. Entonces, en este caso, yo creo que ellos son súper amables, son súper sociables, pero para ganarse su confianza necesitas pasar algunas barreras, necesitas avanzar en cierto tiempo o en ciertas cuestiones como para que te dejen entrar a su vida personal. Que está muy bien, ojo, está muy bien y los admiro mucho en esto. Yo como latina, y esto es algo que quizás tenemos los latinos que no está tan bien, entramos en confianza muy rápido los latinos. Confiamos al 100% después de los 10 minutos que hablamos o a la segunda vez que te vi. Y ellos no son tan así. Son amables, pero no es que confían al 100%. Y está muy bien. O sea, para poder ganarte su confianza al 100% necesitas pasar ciertas pruebas como de lealtad o abrirte vos primero para que luego ellos se abran. Y esto es una característica que me pasó con varios rumanos y rumanas, y la destaco porque aprendí de esa situación. A veces uno como latino confía en todo súper rápido y luego te das cuenta, te desilusionás por ciertas cuestiones de, no sé, de amistad o de otras cosas, y al ser un poco como ellos y decir, bueno, confío, pero primero paso a paso, pas cu pas. Entonces, está bastante bueno que así sean desde mi punto de vista. Curiosos, son curiosos, son re curiosos, son re curiosos. Y más son curiosos cuando venís de un país tan lejano como el mío. O sea, si venís de España, quizás ellos tienen la chance de venir, de volar a España con más frecuencia porque las distancias son cortas, pero si venís de un país tan lejano como
el planeta Marte, por ejemplo, Argentina. Si venís de Argentina como yo, a veces pasa que, bueno, no tienen la chance de viajar como con frecuencia a otros lugares de Europa y preguntan muchas cosas. Y sí que son súper curiosos desde absolutamente todo en Argentina, ¿no? De qué idioma se habla, cómo es la gente, qué comen. Y esto me ha pasado con, bueno, rumanos que son de mi círculo privado, me refiero a mi familia o amigos, amigas rumanas, pero me ha pasado con gente así desconocida. Me he tomado un taxi, un Uber o un Bolt para ir a diferentes puntos aquí en Rumanía y el taxista al ver que, bueno, hablo diferente el rumano, porque no hablo como un nativo todavía, ellos me dicen, ¿de dónde sos? De Argentina, ay, qué bueno. Y siempre que voy en Uber o en Bolt, se me ponen a charlar. Siempre que voy en Uber o en Bolt termino charlando, haciéndome amigo del Bolt, haciéndome amigo. Siempre termino charlando cosas interesantes con la persona sobre mi país. Ellos me preguntan qué opino de Rumanía. Así que está muy bueno también que sean así curiosos. A mí me encanta hablar mucho, se dieron cuenta, ¿no? Son trabajadores los rumanos. Nunca en mi vida conocí una nacionalidad que tenga esta característica más que ellos. Nunca. La respuesta es clara. ¿Son trabajadores? Sí, al 100%. Y como te digo, nunca conocí a nadie, nunca conocí a gente de otra nacionalidad que sea así de trabajadores como ellos. Trabajadores, perseverantes, disciplinados, responsables, eh, no sé, son completamente dedicados al trabajo 100%, no son para nada vagos. Y sí, es verdad, muchos romanos salen fuera de su país para trabajar, para buscar mejores oportunidades, para buscar mejor condición de vida, y eso hace casualmente de que, bueno, de que son personas que se mueven hacia adelante buscando, pero que son trabajadores, son súper trabajadores. Y esto lo digo desde mi punto de vista, viviendo aquí en Rumanía y trabajando y viviendo cuando trabajaba embarcada en un barco de crucero. No importaba la cantidad de horas que trabajaras, eran trabajadores al 100%, y eso es importante. Quizás otra persona de otra nacionalidad trabaja las mismas horas, pero se la pasa quejándose, quejando. O sea, yo lo notaba como que las quejas no eran tan constantes como en otras nacionalidades. Así que es algo que destaco. Nunca conocí a gente tan trabajadora como los rumanos. Y esto no lo digo porque estoy haciendo el video, lo digo 100% honestamente. No conozco. Quiero pensar que otra nación puede ser así de trabajadora como ellos y no se me ocurre ninguna. Son muy trabajadores, muy perseverantes, disciplinados al 100%. Son muy familiares, creo que muy familiares. No conozco un rumano que no le interese la familia tanto, o sea, tienen lazos y los lazos son bastante fuertes. Muchas personas de otras nacionalidades son familiares, los latinos también somos familiares. El tema que la diferencia de acá es que le dan mucha importancia a la familia, y cuando uno empieza una relación con una persona también. O sea, no solo son familiares, quiero decir, sino también de cómo se relacionan con otros vínculos, ¿no? Varios latinos también somos personas familiares, pero hay una diferencia entre un latino y un rumano, desde mi opinión, y es que creo que cuando una persona se pone de novio o comienza una relación con un latino con latino, de cualquier nacionalidad, no le dan tanta seriedad. Un latino suele tomarse a todo como a la ligera, como no me importa, bueno, veo. En cambio, el rumano cuando se pone de verdad con alguien, se pone de verdad y se pone al 100%, y la relación es seria y todo es serio, y hay una responsabilidad en asumir un vínculo con el otro. Y eso a mí me gusta mucho, por eso me casé con un rumano casualmente, porque tienen ese compromiso en las relaciones que otra nacionalidad no la tiene. Y bueno, eso es valioso, es muy valioso. No sé si todos van a estar de acuerdo con esto que voy a decir, pero son muy. Una de las cosas que no sé si van a estar de acuerdo, son muy autocríticos con su país, muy autocríticos con su país, son muy autocríticos con su país. Esto significa que todo el tiempo están
tratando de que las cosas mejoren, ¿no? O sea, ser autocrítico con su país es algo que yo también lo soy con el mío, yo también. Critico mucho a la Argentina, pero muchas de las personas que criticamos nuestros países lo hacemos con el afán o el deseo inconscientemente de que sea mejor. Por eso hacemos la crítica tan enfática de nuestros países. Yo creo que los rumanos critican mucho su país, no todos, hay gente que no, pero siempre están mirando para afuera, mirando, ay, mira allá, mira, se gana más, mira esto, mira lo otro. Y está bien que así sea, pero la crítica surge en base a opiniones de experiencia. O sea, yo puedo comparar Rumanía con Argentina, Rumanía con Colombia, Rumanía con Venezuela, Rumanía con Cuba, eh, o puedo comparar Rumanía con Suiza. Esto va a depender mucho. Ahora yo digo, está muy bien que critiquen su país, pero que tienen que ver lo positivo más que la crítica. Hay muchas cosas positivas acá, y que quizás ellos, como no vivieron en otros países de Latinoamérica, no lo saben y no lo valoran tanto. Y eso es importante, es muy importante. Así que, bueno, que sean autocríticos está bien, no, todos necesitamos una cuota de autocrítica, pero en su justa medida. Hicimos una pequeña pausa porque llegó el momento en el que me agarró bastante hambre en horas de la mañana. Así que aproveché a ver qué podía comer. Por supuesto, tengo todo casero en casa, riquísimo, sacosca, mermelada y todo acompañado con pan, por supuesto. Y miren lo rico que es esto. Siempre digo que las cosas caseras son mucho mejor que las cosas de supermercado y acá tengo la prueba. Me compré estas medias de invierno en el mercado de Sibiu, en el Targun de Crachón de Sibiu, y son re lindas, excelentes, 15 ley, las recomiendo. Y tengo dos características más todavía para decirles. Bueno, por otro lado, creo que son puntuales los rumanos. ¿Vos creés que son puntuales los rumanos? Yo creo que sí, principalmente porque me pasó que siempre tenía que ir acá a algunos lugares a hacer un trámite o a hacer unas cosas y mi esposo me hacía ir 15 minutos antes del horario, estar ahí. Y nosotros los latinoamericanos en general y los argentinos en particular somos re impuntuales, muy impuntuales. Es un gran defecto que nosotros tenemos, lo reconozco. Y a comparación de esta situación con venir acá y tener puntualidad para todo, creo que son puntuales la mayoría. Si hay esto en lo que es, bueno, citas importantes como son reuniones o como son, no sé, turnos con médico, reuniones, alguna juntada con amigos también, se toma muy en serio el horario, que está muy bien, me pasó. Ahora, lo que no es tan puntual son los trenes. Los trenes no son tan puntuales, debo decir. No, generalmente hablando, y depende, ¿no? Hay algunos que no son tan puntuales, otros que sí, y los que son puntuales son súper puntuales. Y también siento que los rumanos son graciosos. Sí, creo que son muy graciosos, que siempre hacen chistes, que siempre tienen un buen sentido del humor, y eso está buenísimo. O sea, lo noté en varios, en general, ¿no? Cuando uno tiene una reunión o habla de algo, siempre hay algún chiste o algún sentido del humor o algo con doble sentido, que eso nos hace parecer mucho a ellos. Por ejemplo, en Argentina o los latinos somos súper parecidos en eso, en hacer doble chiste, doble sentido. Así que creo que tienen un gran sentido del humor. ¿Vos creés lo mismo que yo? ¿Estás de acuerdo con todo lo que digo? ¿O hay alguna de estas características que crees que no es así? Obvio, déjamela en comentarios, porque estaría bueno interactuar también. Si vos sos rumano o rumana, ¿qué opinas que un extranjero diga todo esto? A mí también a veces me llama la curiosidad ver qué opinan los extranjeros de los argentinos, y siempre le pregunto a mi esposo, o si vos estuviste en mi país, también déjamelo en comentarios porque quiero saber. Así que me despido hasta el próximo video, espero que te haya gustado, y me despido como siempre. Papá, la revedere.